Para todos en esta mañana, como siempre, mañana tan especial donde nos congregamos para reconocer la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, pues quiero comentarles que no me había sentido con tanta responsabilidad antes al dar una enseñanza como en el día de hoy. Pues siempre es una responsabilidad, pero hoy considero que es más después de lo que hizo Juan en 5 domingos seguidos. Pues es realmente un reto para mí no dejar caer la atención de la congregación y poder mantener el ánimo de lo que traemos de 5 domingos hacia atrás. Y luego pues de haber sido exhortados con la palabra con el libro de Juan capítulo 15, estábamos pensando pues cuál sería el mejor enfoque de enseñanza en estos domingos siguientes que pudiera dar un toque diferente, un toque refrescante para la vida de la congregación en áreas pues, de ser estimulados y de ser animados con el fin de seguir respondiendo a nuestro Dios en obediencia y en fe. Juan lo llama un cambio en la dieta. Juan, pero no Juan el evangelista, sino Juan Connelly. Juan dice, vamos a hacer un cambio en la dieta. Y por eso hoy vamos a hacer un cambio en el menú. Y vamos a enfocarnos en un tema que también hace parte de la Escritura y es acerca del consuelo. El consuelo que Dios da. Y lo vamos a hacer a través de el libro de Isaías en el capítulo 40, pero antes vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, por este día. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, también nos refresca. En ella hay vida, hay ánimo, hay estímulo, Señor, para poder seguir adelante en lo que tú nos mandas. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra también refugio. Y te pido para que en esta mañana tú des la sabiduría que necesito para poder llevar tu palabra, Señor, el mensaje realmente como tú quieres, y para que dispongas nuestros corazones para recibirlas también como tú quieres y como es tu voluntad, para aplicarla en nuestra vida y ver cómo podemos responder en obediencia y en fe a tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a abrir el libro de Isaías en el capítulo 40. Vamos a leer los versículos del 1 al 11, que va a ser nuestro pasaje central en esta mañana. Isaías 40. Rebeca, por favor, vamos a proyectar. Aquí tengo el pasaje. Isaías 40 del 1 al 11. Ahí están los primeros 4 versículos. Entonces voy a pedirle colaboración a alguno de ustedes para que nos lea, por favor, voz alta, una persona que nos lea los primeros 4 versículos. Consolaos, Isaías 40, 1, 11. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que es su tiempo, que es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Muy bien. Sigamos, por favor, con los siguientes 3 versículos. Otra persona que nos ayude con los siguientes 3, 5, 6 y 7. Y se manifestará la gloria del Señor Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Ok, muy bien. Últimos 4 versículos. Una persona que nos colabore, gracias. Secaste la hierba, marchitaste la flor, mas las palabras del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ven aquí al vuestro, a Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo soñará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su sudor. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará un cordero y en su seno lo llevará, pastoreará suavemente para recién parido. Listo. Muchas gracias. Bueno, después de haber leído pues el pasaje, vamos a mirar brevemente cuál era el contexto del pueblo de Israel en este momento histórico que estaba viviendo. Pues el pueblo de Israel era la nación que Dios había escogido con el propósito de llevar a cabo su plan de salvación al hombre y también de poder darse a conocer a través de esa nación en toda la tierra. En ese momento histórico, pues el pueblo de Israel estaba entregado al pecado, la idolatría, y se encontraba en franca rebelión contra Dios. Para llevar un mensaje de Dios al pueblo, Dios levanta profetas que les hicieran ver su pecado y las consecuencias graves que también podría traer su pecado para sus vidas. Tal es el caso del profeta que leímos, Isaías, el libro este que estamos tomando como referencia para nuestra enseñanza en el día de hoy. Y vamos a mirar 2 pasajes de Isaías también que nos contextualizan, donde podemos ver el trasfondo de lo que estaba sucediendo. Vamos a leer Isaías 29:13, si podemos buscarlo. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29:13. Dice, por favor. Gracias. ¿En 13 solamente? Sí, solamente el 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ok, muy bien. Su corazón lejos de Dios. Siguiente versículo, siguiente pasaje, Isaías, en ese mismo libro, unos capítulos más adelante, en el capítulo 59, versículos del 1 al 3. Isaías 59, del 1 al 3. Bueno, leo yo acá. Isaías 59, del 1 al 3. Dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Buenos ejemplos del estado espiritual en el que se encontraba el pueblo de Israel. Cuando el profeta Isaías inició su ministerio, los 2 reinos del norte y del sur ya se había dividido Israel en Israel y Judá. Los 2 reinos eran muy prósperos en lo externo, pero en lo interno, en lo espiritual y en lo moral, sus prácticas estaban totalmente corrompidas y apartadas de Dios. La tarea de Isaías no fue nada fácil. Fue enviado por Dios para hacer denuncia y para profetizar el castigo por sus pecados. Sin embargo, lo que resulta bastante interesante es que el profeta Isaías, así como hizo denuncia y castigo, también llevó al mismo tiempo
el mensaje del consuelo de Dios. Por eso se dice que pues, las profecías del libro de Isaías se pueden resumir en 3 palabras: denuncia, castigo y consolación. Y hoy, como ya les había dicho al principio, vamos a enfocarnos en el aspecto de la consolación de Dios hacia su pueblo. Y vamos a ver cómo podemos aplicar estos principios de la palabra dados en el Antiguo Testamento a nuestra vida en el día de hoy. Y quisiera iniciar con algunas preguntas antes de comenzar con la reflexión del pasaje inicial. Cuando estás en tribulación o angustia, ¿cómo buscas consuelo? ¿Ves a Dios como un Dios consolador o solamente como un Dios de castigo? ¿Es Dios tu consolador? ¿O tienes otras fuentes para escapar de lo que te atribula? ¿Has conocido al Señor Jesucristo como tu consolador? Vamos a mirar algunos aspectos y vamos a tratar de contestar estas preguntas en el transcurso de esta reflexión. Y vamos a ver pues, acerca del libro de Isaías algunos aspectos de manera general. El libro de Isaías es un libro del Antiguo Testamento que fue escrito aproximadamente unos 700 años antes de la venida del Mesías, que presenta al hombre como un ser que está en rebeldía contra Dios por su naturaleza pecaminosa, y presenta a Dios como un Dios fuerte que aborrece el pecado, pero que ama también al hombre y que quiere proveer un plan de salvación al cual el hombre debe responder para no ser condenado. Es un libro que presenta a un futuro Mesías Salvador que redimirá y consumará el plan de salvación que tiene Dios preparado para el hombre. Y lo que nosotros debemos ver aquí es cómo nosotros, los hombres de hoy en día, podemos identificarnos con los hombres de Israel hace 2700, 500, 600 años. Tal vez la cultura es diferente, la historia es diferente, los avances son diferentes, pero hay algo que no es diferente. Hay algo que no ha cambiado, y es el corazón del hombre. Un corazón apartado de Dios por su naturaleza pecaminosa. Un hombre que cada día prospera físicamente, materialmente, en ciertos aspectos, económicamente, prospera en conocimiento, pero corrupto interiormente, buscando hacer siempre lo contrario a la voluntad de Dios, poniendo ídolos en el lugar que le corresponde a Dios. Y también tenemos el mismo Dios santo, que odia, que aborrece el pecado, pero que ama al hombre, y que no es la idea ni es su propósito que el hombre se pierda ni que sufra a causa de su maldad. Comenzamos con el versículo 1 del capítulo 40. En el capítulo 40, versículo 1, comienza precisamente con las palabras que son pues el propósito de nuestra enseñanza de hoy, el consuelo. Dice: consolaos, consolaos. 2 veces la palabra consolaos. Hay una versión, la versión internacional traduce como consolad, consolad a mi pueblo. Y está hablando precisamente al pueblo de Israel a través de Isaías, quien es el enviado para llevar el mensaje. En el versículo 2, Dios describe a quién se debe llevar el mensaje, quién es el destinatario del mensaje. Dice: hablar ¿a quién? Al corazón de Jerusalén. El sentido de hablar al corazón es el de hablarle para que pueda llegar el mensaje a lo más profundo
de su ser, de manera que sea persuadido o que sea convencido de la verdad que se le está dando. Interesante que cuando se habla al corazón, y no dice solamente lleva un mensaje, sino lleva el mensaje al corazón. Cuando se habla de llevar el mensaje al corazón, se quiere transmitir algo que busca cambiar, que pueda transformar y afectar el corazón de la persona. Así es Dios también con nosotros. Dios, a través de su palabra, quiere hablarnos siempre a nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere, una relación con nosotros. No quiere hablar solamente a nuestro intelecto, no quiere hablar solamente a nuestra mente, aunque hace parte, pero Dios quiere es nuestro corazón. Quiere hablar a nuestro corazón. Y cuando Dios habla a nuestro corazón, pues debemos responder en obediencia y en fe, así como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el mensaje que debe llevar? Pues hay 3 frases en una, pero que juntas estas 3 frases conforman el mensaje de la consolación de Dios. En primer lugar, que su tiempo es ya cumplido. Segundo, que su pecado es perdonado. Y tercero, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Menciona el pecado, el principal problema del hombre, el pecado. El hombre, nosotros tenemos diferentes problemáticas, pero el principal problema de todos se llama el pecado. Y de ahí se desprenden, del pecado se desprenden todas las demás problemáticas que nosotros enfrentamos en nuestra vida. No todas, pero sí muchas. De las problemáticas resultan de la naturaleza pecaminosa del hombre, que se podrían evitar y que Dios quiere evitar. Y el pueblo de Judá no obedeció a Dios y por su pecado fue llevado cautivo por otra nación y esclavizado durante 70 años en Babilonia. Era la consecuencia por no haber obedecido las leyes de Dios dadas a Moisés. Y si miramos en el capítulo anterior, el capítulo 39, versículos 5 y 7, capítulo 39, versículos 5 y 7, hay una profecía de su castigo. Dice: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Una profecía de su castigo en el capítulo anterior, y luego en el 40 hay ya una consolación de su castigo cuando aún todavía no se había llevado a cabo. Volvamos otra vez al capítulo 40. En el versículo 2 dice, en la última parte dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Pues doble no se refiere literalmente, matemáticamente, a 2 veces. Más bien pues que el castigo que Dios había impuesto había sido bastante severo por no obedecer a Dios. Pero veamos cuál es el motivo del consuelo. Ahí en el versículo 2 podemos observar claramente que el hecho que sus pecados hayan sido perdonados
es claramente un motivo de consuelo. Yo estuve buscando la palabra consolación, consuelo y todas sus acepciones. Esa palabra aparece 91 veces en la Escritura y aparece en contextos cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay sufrimiento y cuando hay tribulación. Quiero mostrarles unos versículos. Rebeca, por favor, vamos a mirarlos en siguientes diapositivas, en donde podemos mirar unos versículos. Por ejemplo, miren este en Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Siguiente versículo, Isaías capítulo 12, versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y en Isaías capítulo 51, versículo 3, dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Pues pienso que son buenos ejemplos donde podemos ver la necesidad de consuelo. En el primer versículo se necesita consolación por opresión. Hay lágrimas, hay sufrimiento por estar oprimido. En el segundo, consolación por el enojo de Dios. Dios está indignado, que se necesita consuelo también para eso. Y en el tercero, se necesita consolación por soledad y por estar caminando en el desierto. Miremos ahora los versículos del 3 al 5, ahí del capítulo 40. Versículos del 3 al 5 del capítulo 40 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Está mencionando la forma en la que Dios planifica y provee, la forma para dar consuelo y salvación al hombre del castigo por su pecado. En el caso de Judá, pues su salvación no se daba porque ellos hubiesen hecho realmente algo para merecerlo. Más bien Dios había tenido misericordia, pero habían pagado la consecuencia por sus pecados. La justicia de Dios exige que se pague un precio por el pecado. Realmente el pueblo de Judá no había hecho nada para satisfacer la ira de Dios. Más bien la profecía de la venida del Salvador Jesucristo fue la que hizo provisión para que sus pecados fuesen perdonados y de esa manera poder obtener el favor de Dios. Y en estos versículos del 3 al 5 encontramos la profecía acerca de Juan el Bautista, que es la voz que clama en el desierto, que hace referencia al ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista estuvo predicando acerca del arrepentimiento y bautizando en el Jordán a las personas que venían creyendo en el reino de los cielos y arrepintiéndose de sus pecados. Pues realmente Juan el Bautista lo que estaba haciendo era preparar el camino al Señor Jesucristo.
Y aquí en Isaías pues lo que encontramos es una profecía, como hay en muchos de los capítulos de Isaías, una profecía de la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero lo que vemos aquí es que Dios está preparando las circunstancias y las situaciones, porque Él es quien toma siempre la iniciativa. Tenemos que ver un Dios que siempre toma iniciativa. Un Dios que siempre conoce cuáles son nuestras angustias. Un Dios que conoce los problemas del hombre. Es un Dios que sabe cuáles son tus dificultades. Un Dios que sabe cuáles son tus tribulaciones. Un Dios que no es nada ajeno a lo que estamos pasando. Es un Dios que quiere obrar y desea obrar en nuestra vida. Por muy difícil que parezca, Dios quiere obrar en tu vida. Su gloria se quiere manifestar en nuestra vida. La gloria de la que habla en el pasaje que acabamos de leer. Se manifestará la gloria. Ahí en el versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. Y la gloria de la que habla es el Señor Jesucristo. Se va a mostrar su gloria a través del Señor Jesucristo. Dios es quien está hablando aquí y claramente podemos ver allí su autoridad y su poder cuando dice: la boca de Jehová ha hablado. Versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8, de ahí del capítulo 40. Dice: voz que decía, estamos en el capítulo 40 de Isaías, versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Comparando la gloria de Dios con la gloria del hombre. Nuevamente es enviado a hablar al pueblo de Israel, pero es un mandato decir: da voces, da voces. Y responde: ¿qué es lo que tengo que decir a voces? Pregunta a Dios: ¿qué es lo que tengo que decir? No va a decir sin saber. Pregunta a Dios: ¿qué es lo que tengo que decir? O sea, no es algo privado. No es un mensaje que proviene de Él, sino que es un mensaje que proviene de Dios y espera a Dios y escucha a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Pero es porque realmente el mensaje es importante. El mensaje hace una comparación del hombre con la carne y la flor del campo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Yo hice ahí como un paralelo de lo que habla este versículo, de qué es la carne, la gloria del hombre y la palabra de Dios. Dice que la carne, o sea, el hombre, es hierba. Que la gloria del hombre es como flor del campo. Pero la palabra de Dios es eterna. Miren la comparación.
El hombre es hierba, su gloria como flor del campo. La palabra de Dios es eterna. Se ve como bonito, ¿verdad? Poético. Somos como hierba. Poético, se ve bonito. Y somos como flor del campo. ¿A quién no le gustaría que era? Eres como flor del campo. ¿Cierto? Pero tiene una connotación diferente. La palabra de Dios es eterna. La carne se seca, la gloria del hombre se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Palabras difíciles de aceptar de lo que somos. La afirmación de Dios, de cómo nos ve Dios a nosotros, de cómo nos ve Dios a nosotros y lo que Dios piensa de nuestra altivez y de nuestra soberbia a través de esa metáfora. Una comparación entre lo efímero que somos. Somos efímeros. Una comparación entre lo temporal que somos en nuestra vida y lo perdurable y eterno que es Dios y su palabra. Uno puede apreciar cuando hay mucha lluvia aquí en Barranquilla cómo los parques y los jardines de las casas se vuelven más verdes, ¿cierto? ¿Han visto eso? Las flores crecen bien bonitas, con colores vivos, brillantes. Pero ¿qué pasó cuando vino el verano? ¿Cómo estaba todo? De un año para otro. Se seca totalmente y pasa lo vivo del color y la brillantez. Se seca y muere. Y así somos nosotros. Una enseñanza que Dios quería hacerle al pueblo de Israel para que aprendieran la lección de lo que les iba a suceder en su exilio. Pero también es una enseñanza para nosotros. Y ahora pues la pregunta es, Carlos, pero tú dijiste que nos ibas a hablar era de consuelo. ¿Dónde está lo diferente? Tú dijiste que nos venía a hablar de consuelo, de consolación, y nos está dando un reto. ¿Cómo puede haber consuelo si se nos recuerda que somos como la hierba? ¿Dónde está el consuelo ante esta realidad dura? Pues aunque aparentemente no lo veamos, si hay un consuelo. En la versión de la Biblia de las Américas dice, una voz dijo, clama, clama. Entonces yo respondí, ¿qué he de clamar? Esto nos muestra que Dios quiere que esto se diga a gran voz, como un clamor, que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo lo escuche, que es un deseo de Dios vehemente que su mensaje sea conocido. Porque como hombres hay cosas que nosotros no somos capaces de entender. Solamente a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta quiénes somos nosotros y podemos darnos cuenta de quién es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Débiles, criaturas débiles, frágiles, pecadores. Este cuerpo en el que estamos es temporal, pero la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es eterna, firme y segura. Ese es el consuelo.
Ahí es donde está el consuelo. Que en circunstancias difíciles de nuestra vida, por nuestra debilidad, la palabra de Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra roca. Es el fundamento en el que nosotros podemos descansar. Podemos apoyarnos y descansar en su palabra. Una palabra que es segura, una palabra que es veraz. Podemos confiar y encontrar el alivio y el descanso que necesitamos para nuestras almas. ¿En cuántas ocasiones de nuestra vida no nos hemos sentido frágiles, débiles, que nos quedamos inclusive sin fuerza para seguir viviendo? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos preguntado esto? ¿Qué sentido tiene la vida? Nacer, trabajar, sufrir, para luego morir. Nosotros nacemos, vivimos por un tiempo, 70, 80, 90 y pico de años, a lo que mejor les va. Luego, la hora de la muerte, de presentarnos ante Dios para ser evaluados a través de lo que dice su palabra. ¿Cuál es el principal consuelo que necesita nuestra alma? Quiero que miremos un video. Rebeca, por favor. Vamos a mirar un video. Si alguien nos colabora con las luces allá atrás, por favor. Hay sonido. Nos maquillamos para resaltar las cosas bonitas y para tapar aquellas cosas que no nos gustan. Vamos al inicio, por favor. Toda mujer quiere verse hermosa y femenina. Nos maquillamos para resaltar las cosas bonitas y para tapar aquellas cosas que no nos gustan tanto. Lo primero que hacemos es corregir lo que no queremos que se vea. Pueden ser manchas, ojeras, algún granito, alguna rojez en la piel. Pero al terminar el día llega el momento de quitarnos el maquillaje y frente al espejo aparece la verdadera imagen de quienes somos. De igual forma llegará el momento de nuestra muerte. Estaremos frente a Dios sin maquillaje y Él nos verá cara a cara. Dios verá todas las veces que hemos estado criticando y matando la reputación de aquella amiga que nos hizo daño y no somos capaces de perdonar. Las veces que hemos envidiado a esa vecina por tener todas aquellas cosas que nosotros no teníamos y que siempre hemos soñado. Las veces que el dinero se ha convertido en nuestro Dios y hemos vivido por y para el dinero, descuidando lo más importante. En ese momento, cara a cara con Dios, las marcas, las evidencias de nuestro pecado no nos harán por inocentes y la consecuencia de nuestro pecado será la muerte eterna. Y en ese cara a cara con Dios, ni el maquillaje de las buenas obras o nuestras justificaciones podrán maquillar todas las veces que hemos roto su ley. Pero hace más de 2000 años, Dios diseñó un plan perfecto para salvarnos. Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue un hombre perfecto. Él jamás tuvo que tapar ningún defecto. Y por eso Él se subió a la cruz,
y Él llevó sobre su cuerpo las marcas de nuestro pecado y todas nuestras imperfecciones. No quedó clavado en la cruz, sino que Él resucitó al tercer día y de esa forma obtuvo una victoria total contra el pecado. Y Él obtuvo victoria también para perdonar cada uno de nuestros pecados y para borrar por completo las marcas que nos ha dejado el pecado. Jesucristo te ofrece el que ya no tengas que tapar todas aquellas cosas que el pecado te ha dejado. Él te pide arrepentimiento verdadero, que confieses de todo tu corazón delante de Dios que le has ofendido, que le pidas perdón y que dejes atrás toda tu antigua vida para acercarte con todo tu corazón a Dios. Y Él te pide fe en Cristo, que pongas toda tu confianza en lo que Él ha hecho en la cruz y dejes de confiar en tus propias obras y tu propia justicia y pongas totalmente tu confianza en Dios. Gracias. Bueno, aclaro que aunque este video habla del maquillaje, no piensen los hombres que el mensaje no va para ellos también. ¿Ok? Listo. Bastante ilustrativo el video. Este es el primer y principal consuelo que necesitamos. Así como el pecado es el principal problema del hombre, también hay una solución y un consuelo para este problema. Se llama Jesucristo. Él quiere llevar tu sufrimiento, Él quiere llevar tu dolor, quiere llevar lo que te acongoja, lo que te atribula, lo que te carga. Permítele al Señor Jesucristo que te consuele. Hacemos al versículo 9. Y sigue dando instrucciones Dios. En el versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. En otra versión, en la Biblia de las Américas o Internacional, no recuerdo, dice portadora de buenas noticias. Nuevamente Dios manda levantar fuerte la voz sin temor y decir a las ciudades, ved aquí al Dios vuestro. Este es un mandato de que proclamemos la buena noticia de la que habla la palabra y el video que acabamos de ver. La buena noticia de consuelo es que no tenemos que morir con las marcas de nuestro pecado, sino que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la tierra, se hizo hombre para morir en esa cruz por causa del pecado nuestro y del pecado también del pueblo de Israel. Él fue el sustituto por el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Pero si ahora, si tú te arrepientes, te identificas con Jesucristo y pones tu confianza plenamente en Él para el perdón completo de tus pecados y vivir una vida conforme a la palabra de Dios, tienes el gran consuelo que vas a poder estar con Él durante toda la eternidad. No tenemos que vivir una vida en derrota. No tenemos que vivir una vida dependiendo de nuestra fuerza, sino con el poder de Dios y el poder de su palabra. Sigamos en el versículo 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
Hay una profecía aquí de la segunda venida de Jesús, que es un evento real que va a suceder en el futuro. Su venida incluye también castigo por el pecado y a conceder a cada uno según lo que haya hecho en su vida por medio a través de su palabra. Pero mire que en contraste, en el versículo 11, aunque en el versículo 10 habla de dar paga y de retribución, en el versículo 11 está expresando el cariñoso y tierno cuidado de Dios por su pueblo, mediante esta metáfora del pastor con sus ovejas. Es una referencia, como les dije, de la segunda venida del Señor, pero también es una referencia de lo que iba a suceder con los exiliados del pueblo de Judá cuando regresaran, cuando Dios perdonara su pecado, pero también lo que puede hacer con nosotros. Dice en el versículo 10 que como pastor apacentará su rebaño. Nos dice que es un pastor que cuida. Nos está dando la idea que es un pastor que apacenta su rebaño, es un pastor que cuida, es un pastor que alimenta y es un pastor que protege a sus ovejas. Pero no solamente eso, sino que dice que en su brazo, estamos en el versículo 11, en su brazo tomará los corderos y en su seno los llevará. Y lo que nos está pensando aquí es que hay ovejitas recién nacidas que no pueden caminar rápidamente y tampoco pueden caminar grandes distancias. Cuando el rebaño está moviéndose rápidamente, sus paticas pequeñas se cansan rápidamente. Y si nadie les provee ayuda, se pueden quedar o se pueden perder. Pero el pastor no permite que eso ocurra. El pastor tiene la habilidad de recoger a esos corderitos y cargarlos. Imaginemos lo consolador que debe ser para un corderito cansado ser recogido y cargado en los brazos de su pastor y llevarlo junto a su pecho. Pero también dice que pastoreará suavemente a las recién paridas. Y todos sabemos cuál puede ser el estado de una madre que recién da a luz. Está muy débil, muy cansada por el parto, pero también desea tener cerca a su cría. El pastor cuida tanto de la madre como del hijo. Es un consuelo para la madre poder tener el apoyo del pastor. Y qué ilustración más exacta de lo que puede hacer Dios por nosotros para consolarnos. No sé si hay otra cosa que refleje más el consuelo, el cariño y el tierno cuidado de Dios hacia sus hijos. Yo quiero que miremos tres pasajes más que nos dejan ver quién y cómo podemos también ser consolados. Rebeca, por favor. El Espíritu de Dios es nuestro consolador. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 18, está hablando el Señor Jesucristo y dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoces. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Consuelo. El Espíritu de Dios es nuestro consuelo.
Siguiente, por favor. La palabra de Dios nos consuela. Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Siguiente. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nos consuela. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El Espíritu Santo es nuestro consolador. La palabra nos consuela, pero también entre hermanos en la congregación nos consolamos. ¿Cuál es tu tribulación? Tu angustia, tu aflicción, el sufrimiento que estás experimentando en tu vida. Quizás una crisis matrimonial, la muerte de un ser querido, falta de trabajo, escasez económica, conflictos con tus hijos, con tus padres, tal vez un pecado que no has podido dejar, te sientes encarcelado, atemorizado, no ves salida a tu situación. El Señor puede consolarte. En esa situación que hoy te atribula, el Señor Jesucristo quiere tomarte en sus brazos, como lo hace con los corderos y con las recién paridas. Quiere darte tierno cuidado de lo que estás experimentando en este momento. Necesitas consuelo, necesitas un refugio. ¿En quién te estás refugiando o consolando? ¿Estás buscando consuelo en cosas erradas como el alcohol, las drogas, el juego y otras cosas? En esta mañana pedimos y vamos a hacer lo que dice la palabra, que como iglesia en las aflicciones somos compañeros, pero también en la consolación. Si Dios te ha hablado hoy y necesitas el verdadero consuelo que te da el Señor Jesucristo, en esta mañana vamos a orar. Vamos a orar por ti. Si te has sentido identificado, vamos a orar y te pedimos, si tienes la libertad de pasar enfrente para que oremos por ti, puedes pasar mientras el Ministerio de Alabanza nos ayuda con Dulce Refugio. Si Dios te ha hablado hoy a tu vida y necesitas el verdadero consuelo que el Señor Jesucristo puede dar, Él quiere darte consuelo en esta mañana. El Señor te quiere dar lo que estás necesitando, te quiere llevar en sus brazos como su cordero y como la oveja recién parida. Recuerda que el principal consuelo que necesitas es el consuelo de que vas a estar con Jesucristo cuando mueras. Ese es el principal consuelo. Y si tú aún no has tomado la decisión en tu vida de seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, te invitamos a que lo hagas para que puedas experimentar ese consuelo.
Señor, te damos muchas gracias, Padre. Le pido también a la congregación si podemos pasar también y rodear a nuestros hermanos que están aquí para ofrecerles en estos momentos pues algo de consuelo de sus aflicciones y de sus tribulaciones y de sus angustias mientras estamos orando. Señor, mira a estas personas que están aquí enfrente, están necesidad de tu consuelo, Señor. Te pedimos para que esta palabra que escuchamos en el día de hoy pueda ser una realidad en sus vidas, que puedan experimentar el consuelo, que puedan experimentar su refugio, Señor. Ayúdale, Señor, a ver lo que quieres hacer en sus vidas. Señor, no sabemos qué hay, no sabemos cuál es su tribulación, cuál es su sufrimiento, su angustia, lo que están pasando. Pero sí te conocemos a ti, Señor, y tú has dicho, consolados, consolados. Y aquí estoy, aquí está el Señor, para poder darte consuelo de esa tribulación, de la angustia, del sufrimiento, de lo que puedas estar atravesando en este momento. Él conoce lo que está pasando en tu vida hoy. En nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pedimos para que puedas experimentar esto que tú has dicho de tu palabra, Señor. Que ellos puedan experimentar su cuidado, su tierno cariño, Señor, que tú estás con ellos. Gracias. No declaramos que los problemas se van a terminar, Señor. Lo que creemos es que en fe que tú puedes obrar, Señor. Que tú puedes obrar en sus vidas. Que tú puedes darles, Señor, lo que ellos necesitan en estos momentos para poder pasar por la prueba por la que estamos pasando en este momento, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias porque podemos seguir confiando en ti, que tú vas a seguir obrando, Padre. En nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de estas personas que están aquí. Muchas gracias, Dios.